Ya empezamos la grabación y me gustaría más bien escucharlos para poderles ir tomando participación con relación a la pregunta que tenían en el foro, esas participaciones que varios de ustedes incluyeron. Espérenme un segundo, yo entro a la página de la Redal y miro específicamente qué participaciones, quiénes fueron las personas que participaron. ¿Cómo les fue con la página? ¿Muy difícil? No, profe, la página es sencilla. Sí, la página sencilla. Es como intuitiva, no es tan compleja. Y yo vi por acá, los foros. Ingreso al foro. De la idea es que ustedes vieran un video que además es relativamente reciente, de una entrevista que se hizo en Zona Franca a trabajadores de plataformas, representantes de la central y por supuesto representantes de las empresas, y que ustedes pudiesen ver el video y tratar de sacar una apreciación, aproximación sobre qué es esto del concepto de neoliberalización del trabajo. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de la neoliberalización del trabajo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y entonces por ahí van las participaciones. Duan Felipe participó, Alejandra María Jaramillo también, Juan Felipe Montoya, Herbert, adjuntó un texto, Stephanie González también participó, Jeffer Alexander también, Dixon, Valentina, Juan Camilo, Vanessa, Pablo Andrés, Franci Daniela, José David López, Elizabeth Salgado, Eva María, y faltan estudiantes aún por participar, pueden entrar hoy todavía a responder la pregunta, pero entonces en este momento me gustaría más bien escucharles a ustedes eso que escribieron en el foro. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron el video y cómo conectaron lo que pasó a lo largo de todo el video y de la entrevista con este concepto de neoliberalización del trabajo? ¿Quién quiere empezar? Profe, yo empiezo. Okay. Bueno, con respecto al video, pues la verdad fue muy interesante pues la discusión, en especial como que tener a las tres partes diferentes. Claramente pues estaba el representante de Rappi como tal, y pues el otro señor que sí estaban como más de acuerdo en sus pensamientos, pero pues igual fue como también un poco estresante ver el video porque no se dejaban hablar, discutían, entonces como que era un poco estresante. Sin embargo, del video, pues uno puede como, de lo que a uno le queda, es como que el desarrollo de las tecnologías pues globalmente ha generado como muchos cambios en lo que se conocía como trabajo, pues donde cómo se oferta el trabajo al mercado y cómo esto pues ha cambiado y ha traído pues nuevas relaciones laborales que han generado como muchas lagunas respecto a la ley y cómo pues se ve al trabajador, en especial pues con todo esto de las plataformas digitales. Con lo del régimen neoliberal, pues se busca como la mínima intrusión del Estado en la regulación del mercado, lo que hace como que se olvide y pues se deterioren las garantías y los derechos laborales. O sea, ya no es una prioridad para el Estado los derechos de los trabajadores. Y pues esta nueva relación como que se tiene con el mercado, con el neoliberalismo, hace que se flexibilice el trabajo, y pues con que se flexibilice el trabajo se flexibiliza todo el panorama, lo que reduce pues también pues la defensa laboral, y pues abre como muchas más posibilidades para lo que es los contratos, o sea, la libertad contractual y como las cláusulas que se presentan como con los contratos laborales, que claramente va a favorecer pues al empresario, al empleador, y pues muchas veces va a afectar al trabajador que de cierta manera simplemente está buscando como una manera de subsistir, dejando pues también de lado como lo que de verdad necesita por ley,
y pues esto, y pues como todo este conflicto que se ve con estas plataformas de que a los trabajadores, a pesar de cumplir como con subordinación, horarios, de que las tarifas de los domicilios se los pone el sistema y no es como que ellos puedan poner su precio, eh, a pesar como de todos estos requisitos que se cumple para vérselas como trabajador, en realidad con toda esa flexibilización de los contratos, a ellos se los empieza a ver pues como colaboradores, como que en realidad no están trabajando para, digamos, Rappi, sino que están colaborando con Rappi. Entonces hace como que, pues como que sí, que todo este panorama sea muy confuso y muy difícil pues de regular en la actualización, en la actualidad, perdón. Y pues ya con este sistema neoliberal, yo siento como que se prima más como el beneficio del empleador, del empresario, a, pues al del trabajador. Y ya eso sería todo. Bien, Alejandra, muchas gracias. Recuerden que cuando van a participar, prendan la cámara, por lo menos, ¿sí? Aleja, muchas gracias por tu intervención. Alejandra nos dice algo para las próximas intervenciones para que lo tengamos en cuenta. Hablar de neoliberalización es hablar de un régimen. Y si yo les dijera a ustedes que cuando uno habla de neoliberalización está hablando de un proyecto civilizatorio, de un proyecto que hegemoniza una forma o una cultura específica de pensar, de crear el sentido común y de pensarse el mundo del trabajo, ¿ustedes qué dirían? Porque a veces también nos venden, el modelo neoliberal se ve o lo percibimos como un modelo económico, como un régimen político, económico, puede ser, pero cuando uno ve corrientes más sociológicas, uno puede ver que cuando uno habla de ese proyecto neoliberal del trabajo, o ese proyecto de, de, de neoliberalización del trabajo, va muy atado a la cultura, ¿cierto? Digamos, va muy atado a que ustedes, yo no sé si lo han percibido, pero todo el tiempo es como que, es que requerimos un cambio cultural, ¿cierto? Y el cambio cultural es como que necesitamos un cambio cultural porque hay como un fracaso en lo económico que requiere entonces construir otro sujeto, un sujeto distinto al trabajador, un sujeto que quizás lo llamamos el emprendedor, un sujeto que aparentemente es libre, un sujeto que maneja su tiempo, un sujeto que se preocupa por sus propias necesidades y no necesita que nadie se las solucione, un sujeto desprovisto, por supuesto, de derechos laborales, ¿cierto? Esa es como otra forma de ver este concepto de la neoliberalización del trabajo en la Cuarta Revolución, ¿cierto? Digamos, como ese proyecto de civilidad o civilizatorio que te dice, bueno, culturalmente estamos atrasados y tenemos que hacer este cambio, ¿sí? Tal cual como pasaba o como pasó en el proceso de colonización, ¿cierto? Que nos decían, aquí llegamos los modernos, Europa era la modernidad y nosotros en la región éramos los atrasados porque teníamos nuestras propias tradiciones, porque teníamos nuestras propias formas de hacer las cosas, pero no era funcional a algo muy importante que es el capital. ¿Cierto? Dejo esa entrada para que por favor en las próximas intervenciones puedan conectar lo que vieron en el video con lo que investigaron, con eso que acabo de decir, que les dice. ¿Sí? No tengo el orden de las manitos, entonces voy a simplemente ir llamando por las manitos que están levantadas. Edmer. Buenos días para todos. Pues igual que la compañera, el video sí fue un poquito difícil para observar porque no se respetaban, pues siempre estaban como un poquito alterados los ánimos entre los participantes. Yo traté de hacer también como una relación entre el video y la lectura que nos teníamos ahí, no la diapositiva, sino la otra, en una situación que me llama mucho la atención, es que muchos de los trabajadores de estas plataformas
son venezolanos, son inmigrantes. Y ahí se ve una situación muy complicada para ellos, que es trabajar, o como era casi que decían, como o morir de hambre. Es decir, las condiciones, lo vimos el semestre pasado en Trabajo Decente, porque estaba este mismo señor, el que se representa a Rappi. Tuvimos la oportunidad y usted lo invitó a una de las clases para explicarnos pues como la situación que se presentaba con esta empresa. Entonces me parece muy triste, digamos, la situación de personas, de muchas personas que tuvieron que salir de Venezuela y llegan a Colombia, y digamos la opción de trabajo que tienen es estas plataformas, y donde digamos se le vulneran todos los derechos. Entonces, si se habla de estos modelos neoliberales, donde dice pues que hay que cambiar como de pensamiento, pero realmente eso va más enfocado digamos, a que los empresarios cada día se hagan más fuertes, más poderosos, y esto va en detrimento pues de los trabajadores. Ahí mencionaban que era necesario el diálogo, y sería eso, porque decían, si con la nueva reforma se busca de que todos estos trabajadores de las plataformas realmente tengan unas condiciones dignas de trabajo, como que esa presión en esas empresas va a hacer que esas empresas se vayan para otro lado. Entonces se debe llegar es como a un punto de equilibrio donde haya como un beneficio para todos. Eso sería pues como lo ideal, pero realmente yo lo veo pues muy complicado. Eso sería, pues. Gracias, Edward. Pablo. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Sobre el video, pues yo creo que algo que rescato de ahí y me parece muy importante es la participación pues del compañero de Rappi, porque no es muy habitual pues que dentro de estas entrevistas o discusiones se enmarque a la persona a la cual va dirigida la norma. Pues normalmente quienes hablan son aquellos que las planean, que las discuten o que tienen, digamos, alguna relación institucional, pero pues lo interesante también es que están participando pues los actores principales de estas regulaciones, y sobre todo por el hecho de que creo que la estructuración pues de esta nueva, pues de estas nuevas plataformas han revivido, si se puede decir de alguna forma, el sindicalismo, que creo que pues a día de hoy su participación había sido un poco ausente, pero que de igual manera con la nueva reforma laboral pues como que, como que establece un nuevo sindicalismo que se piensa esas otras formas de los vínculos laborales, que ya creo que era hora de venir a retomar, y que estaban tomando pues demasiada cabida, y que eso al mismo tiempo pues afectaba a esas personas que se vinculaban a esas nuevas relaciones. Y creo pues que de todo esto se puede extraer que la neoliberalización, la globalización y las tecnologías exigen pues nuevas formas de relacionarnos, totalmente impersonales. Y esa impersonalidad pues de las relaciones también tienen que crear unos vínculos diferentes, porque uno ya no encuentra las mismas relaciones laborales que tenían trabajador empresario o que tenían cliente trabajador, sino que lo que vemos ahí es que hay un intermediario entre las dos partes, y que ese intermediario no funge para resolver los problemas de ninguno de los dos. Lo que se decía como hay una pantalla a la cual pues los compañeros de Rappi les expresan su inconformismo y tienen que esperar a ver si se les da solución, algo pues totalmente inhumano. Entonces creo que más allá pues de todo lo que pueda implicar el hecho de que se den nuevas relaciones de trabajo, es también entender que pues, la normatividad tiene que cambiar alrededor de estas nuevas dinámicas, porque de alguna forma se puede volver a lo que estaba antes, que también se expresaba ahí en uno de los textos que la profesora mandó, a volver, digamos, a unas condiciones laborales que eran en total desventaja pues del trabajador. Máximo aún pues si uno considera que no hay a quien exigirle los derechos porque no hay vínculos laborales, o porque simplemente hay una impersonalidad del empleador.
Gracias. Gracias, Pablo. Sí, yo quisiera que también pensaran ustedes un poco en sus próximas intervenciones, si uno se para en la orilla de entender que el problema no es la tecnología como tal, ¿cierto? Y que los cambios no se producen solamente por el uso per se de la tecnología o de los avances tecnológicos, sino del uso capitalista de esa tecnología, ¿cierto? Que, insisto, va acompañado de todo un proyecto de civilidad que construye un nuevo sujeto social, el sujeto que no es trabajador, el sujeto que quiere ser emprendedor. ¿Sí? Eva. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. Bueno, digamos como que mi participación en el foro, yo había visto ya el video hace algunos días, pero no había como que sacado el espacio para aterrizar bien la idea. Hice la intervención en la mañana. Digamos que apunto tres cositas principales, pero con lo que usted plantea y plantean los otros compañeros como que me surgen, digamos, como más ideas. La primera es que, digamos que al observar el video, digamos, como que sorprende un poco la complejidad de la cuestión, porque uno de lejos, desde su ribera, lo observa y dice, bueno, sí, esto es un debate que no conozco, pero no se trasciende pues como con la complejidad del mismo, ¿cierto? Entonces, digamos que se resume en un debate en el que se está discutiendo si estos domiciliarios son o no son trabajadores y si hay lugar o no a la regulación laboral, ¿cierto? Pero ya, digamos, un poco como contrastado con el texto con el prólogo de la profesora Natalia, uno, digamos, empieza a entender que esa categoría de trabajo en plataformas es tan compleja y tan diversa, digamos como que tan variopinta, que no puede ser objeto de una misma regulación, como ya lo plantea. Adicionalmente, considero pues que el debate que presenta el programa expone muchísimo la discusión positivamente, creo que expone positivamente la discusión porque casi que presenta un escenario tripartito, porque están, digamos, como las tres cabezas, están los sindicatos, los representantes, pues como el sector trabajador, está en este caso también los empresarios, pero también está el trabajador. Entonces es como me parece muy bonito, pues como el espacio, porque es como una suerte, si bien no se llega a eso, es una suerte de escenario tripartito informal, que saca la discusión. Yo lo ponía, de pronto será como muy atrevida la expresión en el foro, lo saca de esa élite del poder público y privado, porque yo siento que a veces esas discusiones que son tan importantes, que tienen tanta trascendencia, que afectan directamente a un sector tan importante de la población, no se conocen, o sea, o no se difunden lo suficiente, ya sea de manera intencional, que se desconoce la profundidad que tienen. Muchas veces los directamente afectados ni siquiera saben qué tan complejo, o sea, qué tantos factores inciden en esa situación que ellos mismos están viviendo, ¿cierto? Entonces, como me parece muy interesante la posibilidad que presenta el espacio, porque digamos que contribuye como a reducir la discusión de esa mera disputa entre, ay, este es un tema, otra vez los sindicalistas con los empresarios están peleando por alguna cosa. Y por último, digamos que ya más relacionado con el concepto de neoliberalización del trabajo, digamos que visto pues como ya un poco más desde afuera y saliéndose un poquito como de la complejidad que tiene el mismo concepto que usted nos explicaba, que ya no solamente hablamos de un régimen político-económico, sino más bien de un sistema de pensamiento, una propuesta de pensamiento a nivel general. Yo diría que el concepto es el centro mismo del debate. O sea, se está discutiendo que hay ella, la representante, si no estoy mal, la directora de la Cámara de Comercio estos temas electrónicos, no recuerdo cuál es su cargo específicamente, que por demás es muy buena oradora. O sea, ella tiene muy clara su orilla, eso sí, y digamos que lo expone y lo discute. Ella todo el tiempo está hablando de un modelo de negocio, entonces de que hay que flexibilizar, de que no todo se puede ver a la luz, de las dinámicas pues, laborales, que se está abierto, y uno dice, bueno, sí, que digamos que en el fondo ha sido un poco mi inquietud, un tanto ingenua, desde siempre un tanto ingenua y digamos como simple,
ya que uno se va sofisticando cuando se informa, cuando accede a estos espacios, cuando observa este tipo de debates y esas discusiones, pero digamos como que una inquietud más simple es, bueno, listo, quieras o no, el mundo cambia. La tecnología cambia la forma en la que nos relacionamos, como decía el compañero. Hay evolución en las mismas dinámicas de oferta y demanda del mercado, pero en el fondo a mí esto también me lleva a pensar en relación como con eso que usted nos planteaba de observar el concepto de neoliberalización del trabajo como, o de neoliberalización como un sistema de pensamiento, como el problema no será más bien un asunto de falta de conciencia o de asumir o de creer, digamos, nos acostumbramos a pensar que no hay para todos, ¿cierto? Que no es posible pensarse un escenario en el que, listo, estamos hablando de un modelo de negocio, de unas nuevas dinámicas laborales también, pero para mí en el fondo, pues si uno lo observa, uno dice, listo, lejos de cualquier, digamos, nominación normativa, el problema está en que en la realidad los trabajadores de Rappi, pues son trabajadores, trabajan 12, 14 horas diarias, están absolutamente desprovistos de cualquier tipo de protección, independiente de la nominación que les pongan. Ahí el tema es que cuando se nomina como trabajador, cuando se está, digamos, bajo un contrato laboral, pues ya tengo la posibilidad yo de llorar, de reclamar y de solicitar protección. Pero uno diría, listo, podemos hablar de flexibilización del trabajo, que yo le ponía también, digamos, de manera un poco más atrevida, un asunto como de adecuación o caracterización de las condiciones laborales real, cuando replanteamos la forma y decimos, listo, si inicialmente estamos hablando de que usted es un colaborador, pues entonces sea un colaborador real, permítale al trabajador entrar en el momento en el que considera que puede entrar, negociar las tarifas, pues otro tipo de dinámicas verdaderamente justas, éticas y honestas, pues sería como un poco esa la discusión, pues el planteamiento mío propio. Gracias. Muchas gracias, Eva. Juan Camilo, ¿qué tienes que decir? Buenos días. El video me pareció interesante, a pesar pues como de los conflictos entre los participantes, los cuales a pesar de todo los tres decían que el Estado pues tenía una deuda pues como con los domiciliarios. Veo pues que muchas personas entran pues como a este sistema por el beneficio de una falsa autonomía o un supuesto autoempleo, el cual pues con el sistema de los algoritmos cambia totalmente porque las personas para poder recibir, pues para tener domicilios al siguiente día, deben de hacer una buena cantidad de domicilios el día anterior, porque hay un sistema pues de algoritmos que los califica y este sistema pues es como el que más en contra veo que está el de la Q y el representante y la persona que venezolano de Rappi. También este trabajo pues tiene mucho riesgo. Sabemos pues que los accidentes viales en este país son demasiados. Estuve pues mirando un video aparte de Rappi donde ellos dicen pues que ellos le dan pues como a los empleados de ellas una póliza contra los accidentes, pero igual no creo que todas las aplicaciones tengan pues como este sistema. Aparte de esto, pues los empleados pues también son papás, hay madres, cabezas de familia, se incapacitan, entonces ellos también pues ahí están desprotegidos. Lo que dicen pues de que Rappi se va a ir del país y todo esto, pues yo estoy de acuerdo con el señor de la Q, el que dice que igual los van a tener que contratar. Esto ya se creó una necesidad. También el señor habla mucho del tema de España. Yo estuve mirando, pues, y el tema de España no es como tan, no le fue pues como tan bien. El de Chile sí le fue un poquito mejor. El de Chile, pues, ellos tienen pues como dos sistemas que me parece bien, que uno son los trabajadores de tiempo completo, los que tienen que estar las 8 o 9 horas disponibles,
y otros son pues los esporádicos, los cuales no los califica pues como un sistema de algoritmos. Entonces me parece que sería chévere pues implementar esto que hizo Chile. Eso es pues como el aporte mío. Juan, ¿y cómo conectaste tú el video con el concepto de neoliberalización del trabajo? Pues que los empleadores, que son pues como los dueños pues de estas plataformas, básicamente se aprovechan de las necesidades porque muchos de estos empleados son estudiantes, son madres cabezas de familia y les crean un falso término que es el autoempleo o la autonomía, pero no, aquí los que se benefician son los empleadores, que son inclusive los que le ponen el precio a las tarifas de los domicilios. Gracias, Juan. José David López, ¿tú cómo conectaste el video específicamente con ese concepto de neoliberalización? Porque recuerden que la idea tampoco es decirme, yo me he visto el video un montón de veces, de hecho preparamos esa entrevista, sino que logren conectar, ver el video, que es como la casuística, lo que pasa, con ese concepto, con esa categoría teórica, si se quiere decir. José David. José David López. ¿No estás? Listo. Dison. Moisés Serna. ¿Es Ditson o Dison? Hola, hola. Profe Hola. Dison. Dison, así, está bien pronunciado. Sí, señora. Perfecto. Listo. Profe, qué Bueno, pena, me acabas de llamar, ¿cierto? Sí, pero ya José David pasamos López. sí, pero ya pasamos al compañero. Ah, que Dison. estaba en el baño, pero sí escuché desde el baño. Pero bueno, Tranquilo, dejemos que él gracias, participe y luego pasas tú, ¿listo? listo, profe, gracias. Listo. listo. Profe, bueno, le quedo viendo la cámara porque no tengo cámara. Sí, desde un computador de escritorio. Yo hacía pues como el análisis, no solo con la entrevista, sino también con el texto que había, con la introducción, el prólogo no recuerdo el nombre ahora. Y Natalia me parecía Ramírez. de Natalia Ramírez, y me parecía muy interesante porque digamos que yo los cursos de profundización los he inclinado hacia el laboral y veo que es una discusión que se da mucho, no solo con las nuevas modalidades de trabajo, sino con el trabajo común como lo conocemos, el trabajo tradicional, y es el tema de la deslaboralización en la neoliberalización. Y yo hacía una comparación, no sé si muy atrevido o qué, pero hacía la comparación con la esclavitud, que en el tiempo de la esclavitud el esclavo, entre comillas, vendía su fuerza de trabajo porque no la vendía claramente, con tal de poder sobrevivir, que sobrevivir significaba tener un techo y comer. Y que en la modernidad hablamos pues de empleos, de los nuevos modelos de empleos, y que en general la gente en un país como el nuestro, que la mayoría de la gente vive en unas condiciones pues vulnerables o al borde de la vulnerabilidad, realmente trabaja es para sobrevivir, trabaja para poder pagarse un techo, trabaja para poder comer, y que realmente los sueldos no alcanzan para mucho más. Y hacía la comparación con el trabajo normal también, porque si bien en estos nuevos modelos de trabajo, digamos que el empleado tiene que adaptarse a lo que dispongan las aplicaciones, en el trabajo común pues no estamos muy lejos, porque los contratos básicamente son contratos de adhesión y el empleado no tiene como, sí, no tiene como la posibilidad de incluir su voluntad en el contrato. Entonces quise hacer como esa comparación, pues me pareció algo interesante. Sí, de hecho lo que menciona Dison creo que tiene mucho sentido y recojo también parte de la intervención de Eva, que me pareció también un poco más profunda con el concepto de neoliberalización del trabajo. Y es que muchos dicen que entonces estas son nuevas formas de esclavitud, porque recordemos que cuando hablamos de esclavitud también nos enmarcamos en ese concepto de acumulación primaria o primitiva también de la que hablaba Marx, ¿cierto? Que la acumulación se da a partir de la explotación del cuerpo como tal, ¿sí? Creo que esa es una de las discusiones que hoy tendríamos que poner como en la balanza, o sea,
está la tecnología y entonces dicen que es el uso de la tecnología y la modernidad y este proyecto civilizatorio que nos obliga a cambiar las regulaciones laborales y nos obliga a pensar en nuevas formas de trabajo o lo que llamamos abusivamente el futuro del trabajo. Y del otro lado, eso está como en un ladito de la balanza, ¿cierto? Y del otro lado, entonces está el ser humano, el mismo de siempre, el mismo que estuvo en el proceso de colonización, el mismo que ha venido caminando a través de la historia, el mismo que está hoy, o que estuvo hoy sentado, o que estaba ese día sentado en Zona Franca, ¿cierto? ¿Qué cambia? Digamos, ¿cierto? Entonces es como el interrogante. Y hay gente que dice, pues no cambia nada, digamos, es lo mismo. Finalmente sigue habiendo una explotación, quizás ya no tanto de la materia prima o de los medios de producción, sino de ese cuerpo, vamos, el cuerpo se vuelve la herramienta misma mediante la cual se lleva a cabo ese proceso de explotación, ¿cierto? Creo que eso es importante. Yo me adscribo un poco más en las posiciones que yo no veo nada nuevo, ¿cierto? Digamos, yo veo un trabajador hoy en los 70, en los 30 y en el proceso de colonización por el que pasamos. Y lo único que cambia es que hoy tenemos una aplicación o que hoy tenemos el uso de una tecnología y por eso yo les decía ahora, la tecnología en sí misma no es el problema, es el uso capitalista de esa tecnología, ¿cierto? José, si ya estás por acá, ¿para qué? Estábamos diciendo que era importante, claro, que me contaran un poco el video, pero más que me contaran el video, que me contaran cómo se relaciona esto con el concepto de neoliberalización del trabajo. Entonces, dale. Sí, profe. Buenos días a los compañeros también. Sí, yo, la participación que hice en el foro estaba muy enfocada a lo que más o menos hemos estado discutiendo. Pues yo también estoy como muy de acuerdo con esa postura de que el problema no es las plataformas y estas nuevas formas de empleo ni la neoliberalización del trabajo, sino pues más bien ese uso que le hemos dado, ¿cierto? El capitalismo, pues claramente, también como ya lo han mencionado, trae consigo todas estas modalidades de trabajo. Y el hecho de que ahora las personas, pues cualquier persona pueda, sí, descargarse una aplicación y comenzar a trabajar y generar ingresos, a mí en lo personal me parece muy positivo. Yo también pues lo hago a veces los fines de semana cuando tengo tiempo. Y bueno, mientras no sea, por lo que también hemos discutido, mientras no sea de pronto los ingresos básicos que tiene un hogar, pues sí podría de pronto funcionar para uno generar pues, ciertos ingresos, si no es el trabajo principal. Si no, pues resulta completamente esclavizante, más pues, con lo que menciona el vicedirector de las plataformas digitales, que pues de esto de los algoritmos, que la verdad uno se lo escucha a muchos conductores, todo el tiempo se están quejando de esto, como que todo el tiempo también están pendientes de aceptar ciertas carreras que muchas veces no les convienen, como meterse para el centro. A ellos no les agrada meterse nada para acá, para el centro de Medellín, pero son las carreras más pagas, ¿cierto? Y si uno no coge esas carreras, pues están las penalizaciones y demás. Entonces, nada, pues yo mi postura es que sí deberíamos, pues todas las personas en consenso, trabajar en estas plataformas digitales y mejorarlas, pues de cierta manera que se vea pues, los deseos, pues las necesidades más bien del trabajador, que pues se han desconocido grandemente en estas plataformas. Y ya, básicamente eso. Gracias. Stephanie.
Bueno, profe, sé que me reviento por decir un montón de cosas. Buenos días. Profe, bueno, yo creo que el problema real es la palabra cultura. ¿Por qué la palabra cultura? Porque con la entrada de todas estas corrientes a nivel histórico, porque ha sido a nivel histórico, cada vez que viene una nueva corriente, se pretende traer con todas sus características específicas y tirarla de chorro, ¿cierto? Y que funcione. Pero nosotros, culturalmente, la sociedad de nosotros y otras sociedades, otros países, ¿cierto? No tienen las características sí, esas otras características que hacen que funcione eso que se pretende con esa nueva corriente, ¿cierto? Y lo podemos ver cuando se contrasta con los países de origen. En Colombia no tenemos una cultura de autoempleo con el respeto por el otro. En Colombia tenemos una cultura de ventaja. Entonces, como está esa cultura de sacar ventaja, por eso necesitamos la regulación de la norma. Porque entonces, si la norma no regula, entonces se aprovechan del más débil. No quiero ser abusiva con lo que voy a decir, pero si vemos el escenario de la reunión del video, la persona principalmente implicada, el más vulnerado, que era el señor que trabajaba con estas aplicaciones y que estaba en representación del gremio, ¿sí? De trabajadores, es el que menos habla. La discusión estaba entre los otros. La discusión álgida se generaba entre la de la Cámara de Comercio, el representante, y el otro señor que no tengo bien claro su rol, ¿cierto? Pero a mí eso me llama mucho la atención y es la forma como siempre hay un abuso del más débil. También me llamó mucho la atención, o me llama mucho la atención, que cuando se hizo se salió pues como el run de que se iban a regularizar este tipo de actividades y de que se iba a generar la necesidad de las condiciones laborales para estas personas que se desempeñan en estas funciones. De una vez salió una voz de la persona de Rappi, salió diciendo, y de hecho sale al principio del video, que no, que entonces quedarían muchas personas fuera sin poder trabajar y este tipo de cosas. Claro, todas las personas de Rappi lo vieron como algo, todos los trabajadores lo vieron como algo que les afectaba directamente a ellos como personas, ¿sí? Pero no se dieron cuenta que si ellos eran de los que quedaban, ¿sí? Se verían beneficiados con todas las condiciones laborales. Entonces, es más eso, es una cultura, es una condición de pensamiento, ¿sí? Con la entrada de la OCDE, con la entrada de países como nosotros a la OCDE, los objetivos de desarrollo del milenio, todos estos tienen unos fines muy positivos. Su objetivo siempre va a ser, pues, que los países se desarrollen, ¿cierto? Que los países sean mejores, que los países tengan mejores condiciones, menor pobreza, un montón de características. El problema, vuelvo y repito, es que culturalmente no estamos listos para la entrada de ese tipo de cambios y que se deberían hacer de manera paulatina, pero no se hacen de manera paulatina, y por eso, después de todo el acabose, se ve la necesidad de la entrada de la norma, de regular lo que está pasando, de que se salió de control, de que está haciendo un abuso, y ahí entra la norma. Y bueno, realmente, históricamente esa es la función de la norma. Cuando hay un problema, la norma viene y trata de solucionar, y cuando se generó es que viene y entra, ¿cierto? Entonces yo creo que literalmente el problema no es la neoliberalización, y en este caso la neoliberalización del trabajo. El problema es el desarrollo cultural, los conceptos que tenemos nosotros, y cuando hablamos de la palabra cultural, estamos hablando de la cultura colombiana, estamos hablando de la cultura del país, ¿cierto? Y como decíamos acá, y es una realidad, ¿no? Cada quien busca la economía de su hogar, entonces yo no le voy a pagar, yo prefiero pagar los 3.000 pesos de un domiciliario que me sale en esta plataforma más barato, aún conociendo las características y las condiciones de su trabajo, que pagarle al independiente que me cobra 10.000 pesos más o 15.000 pesos más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo busco la economía de mi hogar. Entonces ahí vuelve y entra el tema. O me llamaba mucho la atención, es un tema cultural de las características y la entrada del modelo en el momento en que entra, con las condiciones que entra, al lugar en el que entra, porque si miramos estas plataformas Uber o las plataformas de domicilios en otros países no tienen ningún problema. Puede que no estén regularizado el trabajo, regularizado
para los trabajadores, pero los trabajadores no evaden el pago de la EPS, no evaden el pago de sus impuestos o este tipo de cosas, porque culturalmente se acostumbraron a que si lo hacen, los perjudicados son ellos. Entonces las tarifas son altas, ya todo es alto y no hay una competencia, digamos, por al menos tener algún ingreso. No sé si logro dejar clara mi idea. Sí, dejas claro varios elementos en tu intervención. Varias de las cosas que ustedes han dicho, que nos han compartido amablemente hoy, a partir de lo que vieron de lo que vieron en el video y lo que vieron en el prólogo de Natalia Ramírez. Natalia Ramírez es una profe de la Universidad de los Andes, que es preocupada por los temas de plataformas digitales desde hace ya varios años acá en el país también. Por eso ya hace el prólogo de ese libro. Pero varias de las cosas que ustedes han dicho acá me encantan, porque para hacer una clase introductoria o de contexto, para tratar de ponerle lo que yo llamo como la linterna al problema, pues ustedes han dicho muchas cosas con las cuales yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero mi idea no es decirles que no estoy de acuerdo, sino que mi idea es que a lo largo del curso podamos ir viendo si esa idea que ustedes tienen hoy sobre el concepto de neoliberalización del trabajo y lo que vieron en el video y lo que leyeron en el prólogo de Natalia Ramírez, como linterna que llamo yo, si les cambia de parecer de pronto en algunos elementos a lo largo de la clase. Algunos de ustedes me decían, por ejemplo, el modelo chileno es mejor que el español. Vamos a verlo, ¿cierto? Y lo vamos a mirar a fondo a ver si sí o si no. Stephanie trata varios temas de la necesidad de regular ante este fenómeno cultural de un incumplimiento, o de que, por ejemplo, en el caso colombiano, es un país que incumple sistemáticamente las normas, que eso es cierto. Pero entonces, Stephanie, yo pienso en Mauricio García Villegas, me imagino que lo han leído. Mauricio, en uno de sus libros, de la eficacia simbólica del derecho, qué tan eficaz son esas normas, ¿cierto? Y si esas normas, cuando se expiden, realmente se expiden con fines para que se cumplan o con fines distintos, ¿cierto? Y no necesariamente para que la norma se cumpla. Está claro que nosotros en América Latina somos felices hiperregulando todo. Uno mira la Constitución de Estados Unidos y mira la de acá, y la gente cuando ve nuestros marcos normativos, imagino que muchos de ustedes serán especialistas en seguridad social, que es norma tras norma tras norma, y uno al último no sabe ni es como una verborrea de muchas normas. Y también hay discusiones muy fuertes sobre si regular todo, hiperregular es la solución para que culturalmente, como decía Estefa, haya un cumplimiento de la normatividad laboral. Porque eso pareciere que, igual muy atado al concepto de cultura, que nosotros fuéramos, no sé, o sea, que necesitamos la vigilancia, que necesitamos el rigor, que necesitamos la norma para poder cumplir, ¿cierto? Y si no, entonces no cumplimos. Y eso, en el caso nuestro, muy latino, es cierto, ¿cierto? Tú te montas en un tren de Ginebra a Francia y no te piden nada, ¿cierto? Digamos, si pasas la frontera y no te piden nada. Incluso te puedes montar sin plata, digamos, sin haber pagado el tiquete. Eso sí, si te para migración en ese trayecto y te pide pasaporte y te pide tu ticket que debiste haber comprado el pasaje para estar ahí en ese transporte público, pues te llevan, ¿cierto? Pero no todos los días está migración haciendo eso, ni las autoridades de transporte haciendo eso. Confían en que culturalmente la gente respeta el sistema y compra su ticket y luego se monta, pero no hay nadie que lo esté vigilando, ¿cierto? Nadie que le esté recibiendo el ticket, validando que el ticket no sea falso, o evitando que tú te subas por la puerta de atrás. No hay eso. Por supuesto que culturalmente hay demasiadas diferencias, pero vamos a ver específicamente, Stephanie, a lo largo del curso, compañeros y compañeras, si hay muchas diferencias en el modelo de negocio entre un país y otro para el caso de plataformas digitales, ¿sí? Porque estos modelos de negocio sí suelen ser hegemónicos, sí suelen traspasar las fronteras
y emular el mismo modelo de negocio en Colombia que en Francia, ¿sí? Y ahí, digamos, vamos a tener la oportunidad de ver qué han dicho los trabajadores y que regula la normatividad y sobre todo la jurisprudencia de esos otros países. Listo. Jefferson. La propuesta no, yo cortico nomás, o sea, desde el punto del concepto de neolaborización del trabajo, lo veo pues de dos maneras. Pues primero lo que estábamos hablando, o lo que usted mencionaba desde esta perspectiva capitalista, que lo que genera entre otras cosas, en este caso quiere enfocar en la tercerización. Y en cuanto a eso, que quieren hacer ver al trabajador, en este caso como un colaborador, en donde pueda ser independiente y manejar su propio negocio, en muchas ocasiones como que se ha mencionado. Sin embargo, pues esto no es cierto, ¿no? Debido a que la manera en que realizan esa vinculación del trabajo es totalmente, ese contrato pues es totalmente unilateral. Y la segunda forma que yo lo relaciono pues con el concepto, en lo personal yo lo veo como una gran oportunidad o como una gran herramienta, mejor dicho, que puede aprovechar como que el gobierno para combatir lo que es el desempleo. Sin embargo, se debe, para mí, enfocar mucho en la cuestión de la regulación, sobre todo en dos cosas. Primero, el que ya había mencionado, que era la regulación de ese contrato para que deje de ser bilateral. Y segundo, pues algo muy importante que siempre pues, se mencionaba tanto en el video como en otras ocasiones, es la claridad, sobre todo con las tarifas que se le está realizando pues, a estos trabajadores. Entonces, pues yo lo relaciono el concepto en base como a esas dos perspectivas de mundo. Muchas gracias, Jefferson. Listo, con eso cerramos las participaciones del día de hoy. Y entonces, insisto, unas cosas súper interesantes es lo que he escuchado el día de hoy, ¿cierto? Y como unas posiciones muy, muy variadas entre lo que vieron en el video, cómo lo percibieron, pero también cómo entender este concepto de neoliberalización del trabajo. Siempre hay que intentar llenar la práctica con teoría, porque de lo contrario, digamos, eso separado no funciona, ¿cierto? La sola práctica, pues, es empirismo y, pues, interesante, pero la teoría es el lente, ¿cierto? Digamos, la teoría es lo que me permite a mí o lo que les va a permitir a ustedes hacerles una a esa realidad. Y, pues, uno puede relatar desde distintas posiciones, está a favor, está en contra, de lo que pasa y escuchar a un trabajador de plataformas y verlo cansado y sentir simpatía, por supuesto, y decir, chanfle, esto es trabajo, ¿cómo van a decir que no? Pero eso por sí solo, sin ver qué hay detrás, por qué se da, por qué pasa en todos los países, porque más pasa en todos los países, y por qué no es una cosa tan nueva, ¿cierto? Digamos, Naciones Unidas, en un reporte que ya no me acuerdo cómo se llama, hace un par de años decía que, quizás un poco más de un par de años, que más de 130 países a partir de los 70 había entrado con mucho más fuerza el proyecto de neoliberalización del trabajo, ¿cierto? Con mucho más fuerza porque pues antes se hablaba, pero no tan fuerte. ¿Y en qué consistía? ¿Cierto? En cómo lo primero que se hacía era, claro, poner en práctica una serie de trabajos, si se quiere decir así, pero unos trabajos acompañados también de un adiestramiento cultural, de un ustedes saben que de un sentido común que se va creando en torno a que el mundo no está para tener trabajadores al modelo fordista, ¿cierto? Que el mundo no está para tener trabajadores en 8 horas en un puesto de trabajo con condiciones laborales, sindicales, que el mundo del trabajo no está para eso, porque hoy en día lo que piden los jóvenes, porque además la bandera es por el lado de los jóvenes, que eso es importante que no lo pierdan de vista. Hoy los jóvenes quieren trabajos deslocalizados, o sea, no quieren estar todos los días yendo al mismo lugar de trabajo. Hoy los jóvenes como sujeto escogido para esta gran bandera
le gustan los trabajos flexibles. Y hoy en general existe ese sujeto que cada vez no quiere ser el sujeto trabajador, sino el sujeto emprendedor. Pero eso está bajo un ropaje bien interesante en donde todo el tiempo te están diciendo cosas que incluso nosotros repetimos a veces de manera inconsciente. Y es que cada quien tiene que velar por sus propias necesidades, cada quien soluciona sus problemas y cada quien defiende sus intereses. No sé si ustedes han escuchado, pero eso es todo el tiempo, digamos, y en las familias, todo el tiempo uno escucha, bueno, pero cada quien se preocupa por lo de cada quien, ¿cierto? Y eso, como lo decía, creo que era Estefa, claro que tiene un componente cultural fuertísimo, como Fukuyama lo decía, como si quisiéramos, claro que hay problemas económicos, han habido crisis muy fuertes en el mundo. De hecho, las plataformas digitales nacen a partir de esas grandes crisis en el mundo, pero es como si las crisis económicas, que además son del capitalismo, del sistema actual capitalista, las quisiéramos arropar como, bueno, lo que necesitamos es un cambio de cultura, pero el cambio de cultura es pasar a ese modelo emprendedor, ese modelo donde yo solamente me preocupo por mí, mi familia es la mía, y donde el Estado todo el tiempo te está diciendo, y los empresarios te están diciendo, pues mire a ver usted cómo soluciona sus problemas, ¿cierto? Entonces el Estado no tiene ninguna corresponsabilidad, la sociedad no tiene ninguna corresponsabilidad, el barrio no tiene ninguna corresponsabilidad, la familia no tiene ninguna corresponsabilidad, y vivimos en un mundo de cajitas en donde cada quien es responsable de su propia vida. Eso es muy fértil, es un terreno muy fértil para estos proyectos que yo llamo, para eso que más que la neoliberalización del trabajo es ese proyecto civilizatorio que lleva detrás, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que en el caso específico de las plataformas digitales, bueno, y coincido, o sea, esto de la OCDE, ¿qué hacemos nosotros en la OCDE? Digamos, si hay diferencias culturales entre un país y otro. Nosotros no tendríamos que estar haciendo absolutamente nada en la OCDE. De hecho, cuando ustedes miran los estándares de la OCDE, para poder estar en la OCDE uno tiene que cumplir un montón de cosas en materia incluso de derechos laborales. Y nosotros no lo cumplimos. De hecho, somos como el país que nadie entiende qué hace en la OCDE, ¿cierto? Pero eso hace parte de ese proyecto de civilidad que nos quieren imponer de alguna forma sin que sea realidad. No en vano, ciudades como Medellín, Bogotá, entonces son las más innovadoras, y entonces en Medellín, Ruta N, y entonces Bogotá ya también quiere meterse en la onda y ustedes veían como el anterior alcalde entonces decía que todo se solucionaba a partir de cámaras y tecnología, drones, y entonces entramos en un galimatías en donde desde el conocimiento se empieza esa transformación cultural. Y ustedes lo habrán visto en sus primos, quizás los más pequeños, porque ustedes ya están casi que se gradúan, como yo, ¿por qué voy a hacer 6 años en la Universidad de Antioquia? Porque voy a estudiar, no sé, sociología, trabajo social, derecho, si yo puedo estudiar año y medio en ciencia, tecnología y todas estas cosas y ganarme lo mismo que se gana hoy un profesional o incluso más. Porque la transformación también pasa por la educación. Y entonces te venden un modelo educativo rápido para poner al servicio de la tecnología tu conocimiento, porque la tecnología no funciona sola, en donde ganas buen dinero, no te matas todos estos años estudiando alguna de las ciencias sociales que yo coincido con muchos, son la base de la sociedad, digamos, son los que nos permiten avanzar como sociedad. Y luego de eso pasan a trabajar a grandes empresas como estas de plataformas digitales y se fortalecen a través de ese proyecto de civilidad neoliberal de cada quien soluciona sus problemas y de esta idea del sujeto emprendedor, ¿cierto? Entonces, yo creo que es importante no desconectar las discusiones del mundo del trabajo
de si hay derechos laborales o no hay derechos laborales y no dejarlo tan simple y no dejarlo como, ay, sí, es que las empresas incumplen los derechos laborales. Sí, pero ¿qué hay detrás? ¿Sí? ¿Y qué hay detrás más cuando se habla del futuro del trabajo en la cuarta revolución de cara a esto? ¿Cierto? No es solamente que haya un incumplimiento de derechos laborales, que es, digamos, lo que hacemos con las organizaciones sindicales también de trabajadores, porque ellos se quedan en el discurso, ¿cierto? No hay derechos, no hay derechos, no hay derechos, las tarifas son malas, hay accidentes, no hay licencias de maternidad, no hay pagos por incapacidad. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cierto? A mí me preocupa mucho, incluso me preocupa mucho todo lo que tiene que ver con los marcos regulatorios. Me preocupa mucho el marco regulatorio de Chile, que es el mismo que posiblemente tengamos en Colombia. Y lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Digamos, ustedes todavía no tendrían por qué saber eso porque la reforma laboral, hay dos del gobierno, una que se presentó en marzo, que vieron los compañeros y compañeras que están en este curso, que vieron los de trabajo decente, pero eso que vieron ustedes en marzo, no sé si alcanzaron a ver la nueva reforma de agosto, no lo recuerdo, quizás sí, pero en agosto la reforma laboral para plataformas digitales cambió. Vamos, hubo una ruptura entre lo que se redactó para plataformas digitales en la primera reforma laboral que está tramitando el gobierno en el Congreso, que fue en marzo, con cómo quedó la regulación en agosto, y fue de las pocas que cambió. ¿Es un sector poderoso? Pregunto yo. El sector de las plataformas digitales en el mundo y específicamente en Colombia es un sector tan poderoso como para cambiar todo el sentido del articulado en plataformas digitales de marzo a agosto. Sería una pregunta que nos tendríamos que hacer. Ellos en agosto ya adoptaron el modelo chileno, como proyecto de ley, que establece, creo que lo decía José David, si no estoy mal, que establece la dualidad. Y es que tú puedes ser trabajador dependiente o puedes ser trabajador independiente. Y eso lo hace la norma, porque puede. Y porque a los empresarios les interesa mucho regular esto. Pero cuando yo vi ese poder, se supone que estábamos en un gobierno progresista, de izquierda, en un gobierno que le prometió además a los trabajadores de plataformas en campaña, les prometió reconocer los derechos laborales. Y eso no es poco. Luego lo repitió en el Plan Nacional de Desarrollo. Y hay un cambio sustancial entre marzo y agosto, en donde en agosto ya no a todos se les va a reconocer derechos laborales, porque se reconoce que pueden haber algunos independientes y otros dependientes. Porque hay que pensar un poco más allá de eso, indistintamente de tratar de siempre estar como en los medios, que a veces nos encanta estar en los medios para no casarnos como ninguna pelea en los extremos, y nos gustan esas franjas grises, indistintamente de eso, ¿qué hay detrás? Porque yo les digo una cosa, para el caso colombiano, el sector de plataformas digitales es un sector que no supera los 150.000 trabajadores y trabajadoras. Ese no es un sector grande. O sea, 150.000 trabajadores, pues yo los quiero mucho, pero son 3 gatos. En comparación con otros sectores de la economía, comercio, servicios, educación, que pasan por ahí de largo. Pero ¿cuál es la fuerza o el poder que puede tener estas empresas para cambiar un artículo en la reforma laboral en clave de que sean independientes o dependientes? En la primera reforma laboral de marzo decía que todo trabajador de plataforma se presumía que era un trabajador subordinado, por lo que hemos dicho en las investigaciones, por lo que han dicho las universidades. Bueno, ¿qué creen ustedes? Vamos, ¿qué pasa ahí? Digamos, es un sector pequeño de 150.000 trabajadores en todo el país que logra voltear, lo voy a decir coloquialmente para que quede más claro, voltear un artículo que venía bien, hacerlo similar al modelo chileno. ¿Y por qué lo logran? Primero, ¿por qué lo logran? Segundo, porque hay tanto interés en ese artículo de 150.000 trabajadores. Pero adicional a eso, y hay un asterisco, ustedes tienen que avisorar los riesgos de tener esa doble calidad, más allá de que nos gusten los puntos grises o no tomar posición, es que
cuando tú dices que un trabajador de plataformas digitales puede ser independiente o dependiente, y que quien define su categoría es el empleador, ustedes que son laboralistas y que mínimo ya pasaron por el derecho laboral, ustedes lo que están diciendo ahí es, primero la norma va a ser un canto a la bandera, porque si yo, empleador, soy el que determino qué tipo de vínculo tienes tú, pues siempre te va a poner independiente. ¿Y por qué te va a poner independiente? Pues porque todos estos años te he puesto como independiente, como a razón de qué voy a decir yo, no, hay unos que son dependientes, otros que son independientes. Obvio que si la decisión está en manos del empleador, como está hoy redactada la norma, el empleador va a decir que todos son independientes. Ergo sería una norma más o menos por la línea de Mauricio García Villegas, una eficacia simbólica del derecho. Sale la norma, pero pues no tiene ninguna aplicabilidad en la realidad. Pero adicional a eso, cuando tú pones la doble categoría, abres una puerta. Y abres una puerta para que los jueces, por ejemplo, digan, sí, o sea que pueden ser independientes, entonces yo los voy a declarar independientes. Pero hay un tercer elemento, y es que de a dónde acá un empleador decide el tipo de vínculo que tú tienes. Puede decidir el tipo de contrato, pilas con eso. Puede decir si es fijo, puede ser si es indefinido, puede decir si es de prestación de servicios, puede ser el tipo de contrato. Pero poner a un empleador a decir usted es independiente o usted es dependiente, no, porque entonces ¿dónde queda nuestro principio de contrato de realidad? O sea, ¿dónde queda la primacía de la realidad sobre las formas? Matamos el principio de la realidad sobre las formas, que además es constitucional, y dejamos que el principio de la realidad sobre las formas se anule por la voz de un empresario o de una empresa o de un sector que diga qué calidad tiene usted. En todo caso, un trabajador, siempre indistintamente de lo que diga su contrato, podrá pelear que es un trabajador subordinado, si se dan los elementos, ¿cierto? Y ustedes me dirán, pues bueno, profe, pues entonces los ponen todos independientes y que se vayan a pelear a la judicatura, a la rama judicial, perdón. Eso no es tan fácil. Y no es tan fácil porque en la próxima clase vamos a ver por qué eso no es tan fácil. No es tan fácil porque, no crean, Rappi, que es la empresa más grande de este país en reparto, que además hay monopolio, lo que pasa es que tenemos pocos abogados comercialistas y laboralistas preocupados por estos temas, pero hay monopolio de Rappi, las empresas salen de acá, de plataformas salen de Colombia, porque no pueden competir contra Rappi. Mensajeros Urbanos salió por eso. Domicilios.com ya es casi inexistente por eso. Tienen un monopolio a partir de sus descuentos y sus cosas y de pagar a 2.800 el pedido, que eso es lo que le pagan a los trabajadores hoy, que a otras empresas les es imposible competir. Y esta empresa en especial, que además nos referimos a ella porque es la más grande, es una empresa que fue una de las que más hizo lobby en el Congreso para lograr ese vínculo dependiente e independiente. Y es una empresa que es muy demandada. Vamos, uno porque no tiene el rastreo real de todo el país, pero es muy demandada en muchos juzgados de los distintos municipios del país. Sobre todo en Bogotá, Medellín. ¿Y ustedes alguna vez han visto una sentencia por contrato realidad en la que condonen a Rappi? No existe. ¿Por qué no existe? Porque la empresa tiene una política, conciliar todos los casos. ¿Cuándo carajos vas a tener tú una sentencia por contrato de realidad y poner la discusión como se ha puesto en otros países? Cuando tú te aprovechas de que un porcentaje alto de la población que trabaja en esta plataforma es migrante venezolana, que a duras penas presenta la demanda y que en el transcurso prefiere recibir 12, 15, 20 millones de pesos que irse a juicio final con una empresa de estas para poder abrir camino jurisprudencial. Entonces, no me digan a mí, porque el otro que me decían a mí en el debate era, pues nada, si la empresa los declara independientes, pues el principio de la realidad sobre las formas hace que ellos puedan demandar. No hay acceso a la justicia tampoco. Cuando tú eres migrante y además si eres irregular, le sumas otros elementos de falta de recursos económicos, uno no demanda, si alcanzas a demandar concilias por necesidad. Y esa es la razón por la cual desde el año 2018 que empezamos mucho más fuerte con esta lucha, pues no hemos logrado una sola sentencia. Hemos tenido sentencias casi al borde de que, o sea, como que esta semana sale sentencia y la empresa sube el precio para conciliar. Ustedes saben que uno puede conciliar en materia laboral en cualquier momento.
Y ya nosotros sabiendo que va a ser una sentencia en donde los van a condenar por contrato de realidad, ¿y qué hacen los trabajadores? Prefieren recibir la plata. ¿Por qué qué? Pues saben que en primera instancia pues van a apelar y luego va a subir y se va a demorar, y no son procesos de única. Entonces, regular o hiperregular también tiene sus desventajas, y más cuando usted deja como esos caminos grises en la mitad, en donde fácilmente, pues la norma puede que no sirva para nada, o si sirve, sirve de manera regresiva para los trabajadores, ¿cierto? O sea, sirve para las empresas. Eso es importante tenerlo de presente, pero entonces la pregunta para ustedes, he hecho ya el contexto del por qué el modelo chileno no es necesariamente, desde mi punto de vista, el mejor. Aparentemente sí, o sea, digamos, cuando uno lo ve, sin estudiarlo un poco más a fondo, uno puede que, pero para eso son estas clases, para poderles dar al menos algunos elementos a ustedes para discernir si sí o si no. Pero ¿cuál será el interés? Y esta pregunta va para ustedes. ¿Cuál es el interés de una empresa que solo tiene, una empresa no, perdón, un sector, no estoy hablando solamente de Rappi, un sector que solo tiene máximo, bueno, pongámosle pues 200.000 trabajadores, pero estoy hablando entre reparto y conducción, no estoy hablando solamente de los de reparto de Rappi, pero ese sector no supera 200.000 trabajadores. Esta pelea tan dura, tan troyana entre los trabajadores y por 200.000 trabajadores en el país, ser capaz de cambiar la regulación, tener además el poder para cambiar la regulación, en un gobierno progresista además. ¿Qué pasa? Digamos, ¿qué creen ustedes que pasa? Digamos, ¿qué les interesa si realmente impactar 200.000 trabajadores? Recuerden que en Colombia tenemos 23, 24 millones de trabajadores, población económicamente activa. ¿Por qué tanto interés de los 23 millones enfocarse en 200.000? Y en una norma específica para 200.000, que además puede ser regresiva y que además no impacta un número grande, o sea, no es pues el gran sector de plataformas digitales. ¿Qué creen ustedes? Eva. Profe, en principio yo creo que es que, claro, ahora son 200.000, 300.000 trabajadores, pero como estamos hablando desde mi perspectiva, ¿cierto? De un cambio en la dinámica, digamos, económica o más bien, o de modelos de negocio emergentes que van cambiando. Lo voy a decir de esta forma un poco extraña, pero pues esa gente de alguna forma mira hacia el futuro, digamos, en relación con lo que pretenden que sea su mismo negocio, su misma empresa, el incremento de su mismo patrimonio. En estos días, en una conversación que tenía con alguien, me planteaban una idea muy interesante y decían, no, es que el problema realmente con el mercado a nivel general es que el incentivo, el incentivo social a la creación de empresa o a la creación del negocio no está en la oferta del valor, en ofrecer valor. Cuando yo compro un celular a los días, ya quiero comprar otro y entonces, claro, en el transcurso de mi vida tengo un montón y ya entra el tema de la obsolescencia programada porque el incentivo no está en el valor, sino que está en el precio. Entonces, digamos, detrás del tema de las plataformas digitales, lo que usted decía ahora, claro, ¿cómo no va a ser un monopolio si el incentivo está en el precio? Pues ellos siguen ganando, porque al no tener vínculos, pues al no tener personas, digamos, en su planta de trabajo que prestan su fuerza de trabajo con las condiciones que deberían ser, pues tienen costos muchísimo menores, sus ganancias son muchísimo más altas y pueden ofrecer, digamos, ese servicio, en este caso del delivery, a un menor precio. Pues es un poco como la idea que me surge ahora que lo planteas, que ellos están pensando que ahora es el delivery, ahora son el transporte y el día de mañana van a hacer otras cosas. Entonces, como que el cambio o la variación, la perversión de la intención de la norma le abre la puerta a muchas otras cosas, a muchos otros modelos que con toda seguridad vendrán. Gracias, Eva. ¿Alguien más? ¿Por qué tanto interés un sector que no es tan representativo en el mundo del trabajo? Realmente lo que dice Eva se acerca muchísimo, digamos, porque
y quiero que se lo lleven como parte de las reflexiones más críticas de este curso, y es que detrás de todo el modelo de plataformas, digamos, del funcionamiento como tal de las plataformas digitales, un trabajador, migrante, sin derechos, haciendo domicilios a través de una app, porque es un emprendedor, la empresa le llama nuestro ecosistema, trabajando como parte de un ecosistema colaborativo. Detrás de toda esa vitrina donde te venden una nueva forma de trabajo, y que será el futuro del trabajo además, lo que hay es un cambio de modelo. Y quiero que lo entiendan así, o que se lo lleven por lo menos para pensarlo así. O sea, detrás de, no son 200.000 trabajadores, pueden llegar a ser los 23 millones de trabajadores que tenemos en el país. Y ustedes me perdonan pues la visión catastrófica, ruinosa que estoy presentando de esto, pero yo no lo dudo. Y no lo dudo porque no hay otra explicación del por qué tener tanto interés en regular 200.000 trabajadores. Pero en cambio sí parece ser la puerta de entrada de un cambio de modelo. ¿Un cambio de modelo a qué? Un modelo en el que ya todo esté a través de plataformas digitales. Les pongo un ejemplo de cómo ha cambiado el mundo del trabajo para que ustedes vean cómo llegamos a esto del uso de las tecnologías. Recuerden que anteriormente era muy común ver empresas sólidas, que tenían toda su cadena de producción articulada. Y yo con esto no me estoy oponiendo a la modernidad, ni a que hayan más oportunidades, más emprendimientos, más trabajo, más empleabilidad. No, lo que quiero es que vean el modelo. El modelo era entonces una empresa, y esa empresa tenía la materia prima, producía, empacaba, sellaba, transportaba, comercializaba, entregaba. O sea, hacía como toda la cadena de producción. Luego, en esta onda que llaman algunos teóricos la neoliberalización del trabajo, entonces, ¿qué dicen las empresas? No, yo quiero deslocalizar, desconcentrar mi cadena de producción. Y entonces vemos que ya a lo último, ya las empresas son los administrativos. Pero entonces hay una empresa para producción, para materia prima, hay una empresa para producción, hay una empresa para sellado, hay una empresa para empaque, estoy pensando en una empresa específica, hay una empresa para transporte, hay una empresa para comercialización y entrega. Y entonces ahí hay como 7 empresas. Y ustedes me van a decir, maravilloso, se le da la oportunidad a muchas empresas de que participen. No van a pensar lo mismo si yo les digo a ustedes que es la misma empresa que fragmentó su capital y creó muchas organizaciones, personas jurídicas, que le permitían hacer varias cosas, como por ejemplo fragmentar todos sus grupos de trabajadores. Eso afecta al sindicalismo de entrada, porque no pueden conformar una gran organización sindical, sino organizaciones de 25 en cada empresita. Pero adicional a eso, no iguala la cancha. Entonces, al de empaque le pago un poquito menos, al de transporte un poquito más, y entonces lo que antes era como un modelo de negocio en el cual se podía saber que esta empresa pertenecía al sector, no sé, de los lácteos, y que de alguna forma los salarios, los derechos, estaban homogenizados para esos trabajadores, pues ahora empiezan a decir que cada empresa tiene su modelito de derechos. Unos más, unos menos, y cuando tú así miras, quién es el dueño del capital, es el mismo que antes tenía toda la cadena de producción. Pero es que eso es muy jodido, tener la misma cadena de producción o toda la cadena de producción, porque te demandan, te arman sindicato, te piden mejores garantías, te piden igualdad salarial, te piden equidad, ¿cierto? Y entonces es mejor hacerlo así. Tampoco es cierto eso de que cuando yo fragmento mi capital, cuando yo tengo varias empresas tercerizadoras, diríamos, lo estoy haciendo para generar más empleo y para generar que los emprendimientos lleguen. Eso es falso. El emprendimiento en Colombia es una falsedad.
Eso nunca ha funcionado, eso no funciona, van por el valle de la muerte, como lo diría la representante de ACOPI en la mesa de negociación de concertación en el Ministerio de Trabajo, va a ACOPI como representante de las micro, pequeñas y medianas, y que para ellos es muy difícil el valle de la muerte son como sus primeros años emprendiendo, y luego se quiebran, por distintas razones. Entonces tampoco digamos que es una gran fuente de empleo para tercerizar con esos pequeños emprendedores, porque no lo hacen. ¿Por qué? Porque es la misma empresa que fragmenta su capital a través de personas. Y cuando uno va y mira quién es el hijo, la esposa, o sea, son los mismos dueños que tienen 5 o 6 empresas para la misma cadena de producción que antes tenían concentrada. Y yo presiento que tanto interés en 200.000 trabajadores, pues no es que sean los 200.000, como dice Eva, es que van a ser más. Porque si algo sí tienen los empresarios es poder ver a futuro, que no tenemos los trabajadores normalmente. Imagínense ustedes, además ya pasa, volviendo a Chile, ya pasa o intentó pasar en Falabella, Chile. ¿Qué intentó pasar en Falabella, Chile? Que ya estaban contratando a la gente que normalmente contratan en Falabella directamente con Falabella a través de aplicaciones, a través de plataformas digitales. Y eso es solamente un entrón y lo lograron devolver. ¿Y quién lo devolvió? El sindicato de Falabella, ¿cierto? Que dijo, aquí no me venga con eso, o sea, aquí son trabajadores directos en Falabella, con derechos, con garantías, y no me venga a decir a usted que usted tiene aquí ya colaboradores a través de una app para hacer lo mismo que hacíamos nosotros, ¿cierto? Pero entonces imagínense esa misma cadena que acabo de pintarles, ¿cierto? Con empresas de aplicaciones. ¿Es posible? Claro que sí. El transporte, la comercialización, todo eso es posible. Con la bandera de somos el futuro del trabajo. Somos el futuro del trabajo, ustedes son emprendedores, ustedes son autónomos, dueños de su tiempo. Recuerden que el modelo neoliberal entonces te dice, preocúpate por ti, soluciona tus necesidades, el Estado no va a venir a solucionarte nada. Y los modelos de desregularización son terreno fértil para ellos, a ellos no les gusta que los regulen, y por eso nos demoramos tanto en el país. Nosotros estamos desde el 2018 con esto, quizás un poco antes. Y solo hasta que entró el gobierno de Gustavo Petro logramos tener una primera mesa de negociación con Rappi y ahora próximamente una con Didi. Antes aquí no nos paraban bolas. ¿Por qué? Porque finalmente ellos prefieren la desregularización. Yo no es que esté a favor de la regularización, yo creo que hay cosas que no necesitarían, pero en el caso específicamente de plataformas digitales, por lo que hay detrás, que es un cambio de modelo, sí creo que merecemos una regulación como lo de... Sobre todo por el cambio de modelo que se viene, digamos, yo creo que eso de hablar del futuro del trabajo a través de esta cuarta revolución mediada por plataformas digitales, porque obvio ese concepto es mucho más amplio, pero lo que tiene que ver con las plataformas digitales, yo sí siento que merece una regulación, y no una regulación solamente sobre el modelo de trabajo, sino una regulación desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de cómo tributan. No sabemos nada de esas empresas. Sabemos que Rappi no cotiza en la bolsa, por ejemplo, porque cuando cotizan en la bolsa están obligadas a mostrar todo, pero no cotiza. No sabemos quiénes son bien sus socios. Tenemos información esporádica. Ellos sí pagan impuestos, por supuesto, porque tienen aliados que son los establecimientos de comercio y demás, pero es muy difícil saber qué hay al interior de empresas como estas. Entonces, claro, la respuesta es, el interés no está sobre los 200.000 trabajadores, la lupa está puesta en que esto puede ser la entrada, la puerta de entrada a un cambio de modelo, que no lo hemos tenido del todo en Colombia y que lo podríamos empezar a tener. Lo que estamos haciendo nosotros es prender las alarmas. Aquí posiblemente lo que hay es un cambio de modelo en donde impacte muchos sectores de la economía, no solamente los del reparto y la movilidad, a través de las aplicaciones digitales. Y no vamos tan despacio. Yo no sé si ustedes han visto que el trabajo doméstico también se contrata a través de plataformas digitales. ¿Han visto? ¿Qué plataformas digitales ofrecen trabajo doméstico? Las hay, claro, un montón. Y entonces ya te ofrecen el servicio de planchado. Tú entras a la aplicación, ofreces, en unas ofreces, en otras ya aparece el precio y viene. El día de trabajo.
Entonces ya resulta que las trabajadoras domésticas que son autónomas, independientes, colaboradoras, y entonces tú la contratas a través de una app y ella llega a tu casa y te hace el aseo. O sea, a ese modelo vamos a llegar nosotros, pero adicional a eso, todo, o sea, que te pongan un cuadro, que te paseen un perro. Hay muchas cosas que logra captar. Claro, lo que dice Pablo, las plataformas que antes eran de transporte ahora son de servicios. Y la misma Rappi quiere ser, y tiene una ambición de ser tipo app china. ¿Y cómo son las apps chinas? Pues madre, usted encuentra todo, compra un tiquete, tiene el banco, pide la hamburguesa, pide el carro, pide un Rappi favor. No sé si a alguno de ustedes se les ha ocurrido pedir un Rappi favor. Yo, pues obviamente no uso esa plataforma hasta que algún día tenga derechos. Pero mis compañeros que están en Rappi, los repartidores me dicen cosas que uno dice, ¿en serio? O sea, ¿eso pasa? Sí, me contrató una señora, Rappi me dice que hago un Rappi favor. El Rappi favor es ir a la casa de una señora. Llega el repartidor, esto le pasó a Joniel, el que estaba en la entrevista de Zona Franca. Es el vicepresidente de Unidad. Y él llega a la casa y dice, bueno, sí, ¿cuál es el favor? No, el favor es pegar este cuadro. Y entonces él dice, listo, ¿dónde está el taladro? Entonces él toma la medida, ¿cómo lo quiere, señora? Centrado, pone el chazo, hace todo el trabajo. O sea, pone su fuerza de trabajo en disposición de esa señora por esos 15, 20 minutos para poner el cuadro. Y luego, ¿qué le pagan al repartidor? Pues, la fuerza de trabajo, su intelecto, la energía, su humanidad poniendo el cuadro para la señora, o le pagan el pedido, el desplazamiento entre el punto X al punto Y, que era la casa de la señora. ¿Qué creen ustedes que le pagan? El trayecto. El desplazamiento. El trayecto, como lo dice Francia, como lo dice Elma, el desplazamiento. Eso es lo que le pagan. Eso definitivamente es un cambio en el modelo de trabajo. Porque claro, queda una parte del servicio sin pagarse. Entonces, no, es que yo soy Rappi y Rappi lo que ofrece es, o sea, el humano es una mercancía. Rappi lo que ofrece es que el repartidor va del punto X a su casa, y por eso le cobra 10.000 pesos. Pues le paga a la empresa 10.000 pesos, que es lo que vale, porque además calculan en kilómetros, entonces son 4 kilómetros, entonces, no sé, 2.800, que es lo que vale hoy de 1 a 4, son 2.800 pesos. Pero cuando se llega a la puerta no es para entregar, ¿cierto? Sino para entrar y hacer un trabajo que finalmente no te pagan. Y no importa si te demoras 15, 20 minutos porque tu trabajo era que tú eras la mercancía que se desplazaba. No eras el humano con un intelecto, con una fuerza de trabajo, con una energía que iba a poner un cuadro, sino que es no sé, un dron que se desplaza, llega a la puerta de tu casa y ahí se acaba el pedido. Ya. Es muy grave. Y no voy a hablar de los marcos ya más ilegales para los que se prestan estos rapifavores, sino que te voy a hablar así, simple y llanamente, de lo que es la fuerza de trabajo, cómo valoran la fuerza de trabajo estas empresas, ¿sí? Eso es lo que hay detrás, en parte, nos faltará mucho por hablar de esto en estos días, sobre este tema. En conclusión, los marcos regulatorios en la región, y no solamente en la región, sino en el mundo, sí han tenido unos cambios interesantes de cara a que cambien este modelo de trabajo tradicional que llaman muchos. Yo siento que es el mismo trabajo, y entonces las regulaciones de las constituciones y las regulaciones laborales, cuando uno hace como un análisis más internacional, casi todas van por el mismo lado, ¿cierto? Flexibilizar, deslocalizar, poner de presente este sujeto emprendedor por encima del sujeto trabajador que parece ya no existe o no quieren que exista. Y muy puesta sobre la idea de los jóvenes. ¿Qué quieren los jóvenes? Los jóvenes de hoy en día, es que eso era para los viejos, los jóvenes ya quieren otras cosas. A mí me llama la atención porque yo nunca he sabido con qué tipo de jóvenes es que hablan. Las encuestas que sacan incluso datos sobre los jóvenes que quieren ser emprendedores, flexibles, bacanos, chéveres, mochileros, con la tarjeta de crédito del papá.
porque ser mochilero además es muy duro. Yo no sé si ustedes se han atrevido a hacer eso, pero eso no es fácil. Eso que te muestran pues con el computador en la playa, en una brecha digital gigante como la que tenemos en Colombia, eso no es tan cierto, ¿cierto? Y ahí Stephanie tenía razón, digamos, pero ubiquémonos donde estamos, ¿cierto? Aquí hablan de la revolución, de la cuarta revolución, incluso ya de la quinta, y del futuro del trabajo, y de cómo las máquinas van a reemplazar a los humanos, y de cómo la tecnología va a reemplazar a los humanos. Yo lo que veo es una hiperdependencia a los humanos. A mí no me pueden decir pues que una app está reemplazando algo. Yo lo que veo es que una app está subordinando la fuerza de trabajo de un humano, ¿cierto? A través de un modelo de negocio que se vende como lo moderno. Pero además no va a pasar a los pasos agigantados que pasa en otros países donde todo lo imprimen en 3D, porque Colombia tiene una amplia brecha digital. Miren, el embale de esos muchachos que hacen reparto y de los que hacen conducción para tener un buen celular con un buen plan de datos, que no, la empresa no paga nada de eso, es grande. Pero además hablan de que las máquinas van a reemplazar a los humanos, y en Medellín, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, hicieron una prueba piloto con drones en Laureles, no sé, en uno de los barrios pues más clase media alta de Medellín, y se robaron los drones. O sea, no es pues así como que todas las máquinas ya van a entrar y entonces el futuro de trabajo implica que entonces todos tenemos que aprender de tecnología y todos tenemos que moldearnos al modelo de la cuarta revolución. No, porque ni la tecnología ni la brecha digital en términos de acceso al Internet es una cosa natural en nuestra región en América Latina, y ahí también les pido que hagan lecturas más situadas, que era parte de lo que Estefan nos proponía también. No es, claro, el modelo de negocio de plataformas digitales es el mismo en el mundo, pero sí tiene unas diferencias sustanciales, incluso en términos de conquistas, Estefan, de lo que se ha logrado en Europa, lo que se ha logrado en Colombia, ¿cierto? O en Ecuador, no han podido avanzar. Han partido del mismo punto, eso sí, cuando hemos hablado pues con los distintos países en Europa, han partido del mismo punto, es decir, no, nosotros también estábamos como ustedes, pero logramos esto, logramos lo otro, y lo que tratamos es como de ver esas experiencias internacionales, sobre todo en Europa, porque ellos arrancaron igual de jodidos, y ahora tienen algo, ¿cierto? Pero también hay países que han tenido políticas regresivas, y no han podido revertir la política regresiva, sobre todo en el caso de Argentina y Uruguay. En Uruguay, cuando Rappi, la misma Rappi de acá, no, perdón, cuando eso era Pedidos Ya. Cuando Pedidos Ya entra a Uruguay, ustedes saben que Uruguay es un país re chiquito, en donde hay más árboles que personas, pero igual en Uruguay entra Pedidos Ya con el tema de los domicilios, además porque eso es muy cultural. Eso no va a cambiar, así Rappi se vaya, otra va a venir a hacerlo, porque la gente ya creó esa línea de consumo de la inmediatez, de me quedo en la casa y pido la hamburguesa, o me quedo en la casa y pido quien me venga a pegar un cuadro. Eso sí hizo chip en los humanos, y la pandemia profundizó eso. O sea, la gente va a seguir pidiendo domicilios, la gente va a seguir pidiendo a través de las apps los transportes, y lo que va a pasar es que todo lo contrario se va a implementar en otras cadenas, en otras fases de la cadena de producción de las distintas empresas. Pero volviendo a Pedidos Ya en Uruguay, cuando entra, todo el mundo, wow, los domicilios en Uruguay, toda esa gente tenía contrato laboral a término indefinido, se les pagaban disponibilidades, tenían derechos laborales, tenían todo. Y llega Rappi a Uruguay y dice, no, yo no tengo el modelo de Pedidos Ya, el modelo mío es de emprendedores, colaboradores autónomos, y viva la flexibilidad y viva el sujeto emprendedor. Pues, ¿qué hace la gente en Uruguay? Prefiere pedirle a Rappi que pedirle a Pedidos Ya. ¿Quebraron a Pedidos Ya? Sí. Pedidos Ya casi que quiebra y quedó con una base de trabajadores directos, con contrato laboral indefinido, porque se lograron sindicalizar, y hay unas protecciones en Uruguay fuertes para el tema del sindicalismo. Si no, ya no existieran tampoco. Pero entonces entra una empresa como Rappi, que además es ingenio colombiano, pura
producción de la tierrita, entra una empresa como Rappi Uruguay y daña el modelo. Y entonces, ¿qué dice pedidos? Pues claro, yo ya no podía competir, porque es que para yo poder prestar ese servicio, pues para mí es más costoso. Para Rappi es más barato, pero Rappi lo hace a costa, o sea, a Rappi le vale lo mismo que a pedido, solo que Rappi le pide al trabajador que ponga una parte de su fuerza de trabajo, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llama? Autoexplotación. Entonces, todos esos modelos del sujeto emprendedor, del sujeto que soluciona por sí solo, del sujeto que no necesita horarios y que no necesita un jefe y que no necesita subordinación, es un modelo de autoexplotación. Y quiero que para la próxima clase pensemos en eso. ¿Qué es eso de autoexplotarme? Digamos, ¿por qué hablar del sujeto emprendedor va tan atado a ese modelo, a esa categoría de autoexplotación? Claro, porque es que si tú no te autoexplotas, no logras compensar. Miren en ese ejemplo que estamos viendo de Uruguay, ¿cierto? A pedidos ya les haría mucho más costoso hacer un pedido que a Rappi. Y entonces pedidos ya decía, pero ¿por qué a Rappi le sale tan barato? Claro, porque baja todos los precios, la gente prefiere pedirle a Rappi y no, la plata no es que la ponga Rappi, la pone, una parte la pone, por supuesto, gran parte la pone el trabajador, a través de un modelo psicológico de autoexplotación en la que ni se da cuenta que está. Dejemos por ahí para hoy. Yo les puse, creo que ya, el foro 2. ¿Alguna pregunta está ahí? Qué pena. No les pregunté. Juan Felipe. Profe, yo le quería preguntar y yo le escribí al WhatsApp, era para lo de los parámetros de la exposición del trabajo final. Es que yo estoy atareado con varias materias, entonces quería saber más o menos cómo era eso desde ya. Muy bien. Si quieren, les mando al WhatsApp en el transcurso de esta semana. Rápido, les mando cuáles son los parámetros para la exposición y ahí mismo les mando los parámetros para el informe intermedio y los parámetros para el informe final, para que lo tengan claro desde ya. Por ahora, lo importante, mientras les mando los parámetros, es que ustedes vayan identificando cuáles son esos temas. Ese tema es un tema. Ese tema que les gustaría abordar y yo en el transcurso de la semana les mando el documento. Ya les puse el foro 2. El foro 2 es un podcast llamado Los desafíos y perspectivas del mundo del trabajo en América Latina y el Caribe, porque quiero que hagan lecturas situadas. Y ahí, pues me parece importante porque este es un podcast, ojalá los que tienen Spotify puedan seguir este canal de podcast porque es de la OIT y ellos, digamos, hacen un trabajo riguroso desde mi punto de vista por sacar unos informes periódicos en donde están haciendo como, le están poniendo como el termómetro. Y sería bueno que ustedes conectaran este tema de plataformas digitales de cara al trabajo decente, ¿cierto? Digamos, como cuáles son esos desafíos que ustedes pueden identificar, tiene este tema en América Latina de cara al trabajo decente. Claro que el podcast les va a dar un panorama genérico por condiciones de trabajo decente, pero hay una parte específica en donde habla de esos desafíos del trabajo decente en plataformas digitales. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que se lo puedan ver. Y bueno, conversamos en el foro y nos vemos en la siguiente clase. Cualquier novedad, recuerden, me escriben al chat y yo también se las escribo al chat. Y quedo pendiente de entonces enviarle los parámetros. No sé si hay alguna... ¿Me regalas un minutico? Sí. Listo, chicos, muchas gracias. Profe, ¿cómo se llama el podcast? Ah, mi amor, ya está en el foro 2. Ah, listo. Ya ahí está puestecito, no hay problema. Gracias, profe. Listo, bellezas, muchas gracias. Luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Espérame, yo dejo de grabar. Listo.